Dice que Jesús cruzaba por ahí y se detuvo a observar a este hombre. Primera circunstancia adversa. ¿Cuál es? Ciego. Con un agravante. ¿Es ciego de qué? De nacimiento. Los que ya han leído el pasaje, saben que el hombre tenía una condición muy difícil también. ¿Cuál era? Aparte de ciego. Quien me la diga, le hago dar un premio. Aparte de ciego, ¿qué dice la Biblia que este pobre hombre llevaba en su vida? El pecado. Mire el versículo 8. ¿Cuál de las dos es mayor? No era pobre. Pobre es usted y soy yo, y tenemos 3 golpes al día. Y un colchón viejo, pero tenemos donde dormir. ¿Aló? La Biblia específicamente dice que aparte de ser ciego de nacimiento, era un ¿qué? Mendigo. ¿Cómo se le podía colocar nombre a eso? A una vida así. A ver, un título de telenovela mexicana. Pobre y ciego, pues, ciego y mendigo, y en grave peligro. En sí, automáticamente, eso nos lleva a considerar que el hombre está viviendo una ¿qué? Sí, ¿cómo le colocamos nombre a eso? El hombre vive todos los días ¿en qué? Sí, en la miseria, y aparte de la miseria vive en la ceguera de nacimiento. El hombre todos los días vive, se levanta y se acuesta con la ¿qué? A ver, hermanos, ustedes son pilosos para estudiar la Biblia. ¿Es una bendición ser ciego y mendigo? ¿Qué es? ¿Una qué? Una maldición. Bueno, hasta allá no llega mi lenguaje. Digámoslo, una desgracia. ¿Aló? Este personaje vive en la desgracia de su vida. Dicen los que saben, y estaba analizando desde el punto de vista médico, dicen los médicos que una de las limitaciones de un ser humano, como dicen hoy en día, una persona minusválida, una situación minusválida como esta es de las peores, si no la peor, la más grande. Ser ciego. A menos que se esté quieto en un solo lugar, él está en constante peligro. ¿Aló? Y eso me lleva a pensar, hermano, en tantas personas, y tal vez usted sea uno de ellos, por eso le estoy predicando, que su vida está marcada, ha sido señalada por la desgracia, por la tragedia. Y cuando uno le llegan las tragedias en la vida, automáticamente uno hace las famosas ¿qué? Preguntas. Los discípulos la hacen. ¿Por qué esa persona está en qué? En esa situación, en esa desgracia, en esa tragedia. Y ahora mismo me viene a la mente un montón de personas que yo conozco. Por ejemplo, un pastor amigo mío, un hombre fiel a Dios, amoroso de Dios, enamorado de Dios. Y su hija un día va viajando a Bogotá, hermanos. De el Arauca a Bogotá,
y desapareció. Desapareció la muchacha, 22, 23 años, algo así, jovencita, y la triste tragedia, meses después la encontró, pero los restos, había sido asesinada, y la investigación encausó que eran una organización de trata de personas. Conozco gente que teniendo un solo único hijo, uno solo, nada más, no hay 2 ni 3, se les muere a los 5 años, a los 8 años. Conocí una señora aquí que me decía: pastor, mi hijo de 21 años murió en un accidente automovilístico. ¿Por qué, pastor, me ocurre esto? Y siempre preguntamos. Y a mí me gustaría que Samuel Roballo me ayudara, porque unos artistas de los nuestros, un dueto que inmediatamente lo va a identificar apenas Samuel lo ponga, hacen un cuestionamiento y le tratan de explicar una tragedia que ocurrió en este terruño. Entonces cuento contigo, Samuel. Vamos, Samuel, tú puedes, Samuel. ¿No hay internet? Entonces agarre mi computador y mi celular y colóqueselo al computador y verá que nos sale rápidamente. Entonces, mira esto. Siempre las personas se preguntan, le digo de Silva y Villalba porque tiene una canción que quería que escucharan, pero el internet no se fue, y cosa rara, aquí nunca se va, y no lo copié en la casa porque dije, en la iglesia hay internet. Ellos, en este caso Silva, le reclama a Dios, así se llama la canción: ¿por qué la noche del 13 de noviembre de 1985 volteaste tu rostro y dejaste a esa población a merced de una tragedia? Dios mío, ¿por qué volteaste el rostro? Y estaba escuchando la historia de la canción del hombre, él dando explicación porque se metió en problemas, y él dice: es que llegué allá en la tragedia. Regáleme la canción si la tiene ahí y la colocamos vía micrófono, porque eso es lo bueno. Hágale ejercicio usted, póngale todo el volumen. A este micrófono, súbale. Vengo de recorrer el sufrimiento, vengo de sentir el dolor, vengo de compartir triste lamento, vengo desde muy lejos y vengo a hablar con Dios. Perdón, Señor, si te pregunto dónde estabas aquella noche que volteaste la mirada. No quisiste mirar hacia mi pueblo, se lo llevó el dolor y el sufrimiento. Hacia mi pueblo se lo llevó el dolor y el sufrimiento. No quisiste voltear hacia mi pueblo, se lo llevó el dolor, triste tormento. Aquel armero del pasado ya no existe, nieves eternas se llevaron su recuerdo. Ya no existe el camino, tan solo se oye el eco, el bastón y los pasos del abuelo. Y vengo a recordar aquella noche, noche de llanto, de tristezas y nostalgias. Niños y viejos cayeron a tus plantas, se fueron para siempre. Señor, ¿en dónde estabas? Gracias, compañeros ingenieros de sonido. Qué tragedia, ¿no? Le presento uno de la tragedia de Armero, el suscrito, con mucho gusto. No firmo autógrafo los domingos, pero los lunes en adelante sí.
Trata la persona que está en la tragedia de encontrar una ¿qué? Una explicación a su situación. Esa mamá que se le muere su único hijo. Este hombre sin duda más de una vez se hizo la pregunta: ¿por qué yo tuve que nacer qué? Ciego. Lo mismo que usted. Cuando yo veo a muchos de mis ovejas acá, de ustedes, déjeme decirle, yo le admiro desde mi corazón y oro a Dios porque algunos de ustedes tienen unas historias de dolor, de tragedia. Una hermana de este lugar, y no me quiero poner sentimental, sino para hacerle ver que en todo tiempo ha existido la tragedia sobre el ser humano. Me decía: pastor, a los 13 años, 14 años salí de mi casa porque mi mamá no me quiso, y a los 6 años me echó de la casa y una tía me recogió, pero esa tía y su familia me trataron como esclava. Y entonces cruzó un marihuanero que iba para la costa y yo sabía que era marihuanero, me dice pastor, y me fui con él. Y así empezó mi vida triste. Y me contó unas historias que yo decía: padre, hay un ser humano que pueda resistir tantas tragedias, tantos dolores. Y aquí está la palabra hablándonos de un hombre ciego de nacimiento y además, si le dieran a escoger, ¿usted cuál preferiría? Ya sé cuál me diría: pastor, prefiero ser ¿qué? Mendigo que no ciego. Pero las dos son tragedia, porque tienen que depender de las personas para cualquier pequeño movimiento. Pero yo no quiero enfatizar la tragedia porque el pasaje no trata de enfatizar la tragedia. Mire a Jesús, que en este caso es el ¿qué? Bueno, se lo leo. Lea conmigo más bien. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó ¿qué? Y ahí, a partir de ahí, el pasaje exalta a aquel que es capaz de vencer. Dígalo fuerte, porque ese es su Cristo. Diga: mi Cristo es capaz, tiene el poder de vencer la tragedia. Para los que toman apuntes, ese es el tema de hoy. El Señor que vence la desgracia, la tragedia. Vayámonos en primer lugar por las explicaciones humanas a las tragedias nuestras. ¿Sí se ha dado cuenta que cuando una persona está en tragedia, todo el mundo le encuentra solución y respuesta? Si a usted lo echaron de empleo, vienen multitud de consejeros. Si usted se accidentó, viene multitud de consejeros. Si usted se le murió su madre, su papito, su abuelito que lo crió y lo ayudó tanto, viene alguien a darle una explicación. Así ha sido siempre y así será. Los discípulos de Jesús son los primeros que encabezan la lista de los consoladores o explicadores de la tragedia humana de este hombre que nació ciego, y en segundo lugar que con una totuma se gana la vida en las puertas del templo, esperando que cualquier generoso de corazón le deposite una monedita. Curioso lo siguiente: los judíos habían hecho, los maestros judíos, los intérpretes de la ley habían hecho una teología donde expresaban lo siguiente: la persona sufre porque detrás de ese sufrimiento ha habido pecado. A mayor sufrimiento, mayor ha sido el pecado. Entre más peque la persona, más va a sufrir. Y hasta el día de hoy esa postura o esa respuesta
se da como explicación a personas que mueren de una manera terrible. Yo escuché cuando murió en ese bombardeo el último guerrillero de la FARC, que fue bombardeado por en el Cauca, a personas diciendo: esa es la muerte que se merecía porque él cometió muchos pecados, muchas equivocaciones. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Es decir, que los judíos creían que si bien el individuo no había pecado, alguien de su ascendencia, de su pasado, de la historia genealógica de su familia, lo había hecho. Sería muy injusto que usted tuviera que sufrir una tragedia por causa de ¿quién? De su abuelito. Y los discípulos hacen las dos preguntas que tratan de explicar. Si no es sus padres, si no son sus padres, ¿fue quién? Él. Pero alguien tiene que ser el chivo expiatorio de por qué yo tengo una ¿qué? Una tragedia. Y tal vez usted que ha pasado por momentos difíciles, tal vez usted que su papá o su mamá lo abandonó, lo expulsó de la casa, dijo que no era usted su hija, su hijo, y lo echó a un mundo cruel, a un mundo de fieras, y tal vez te violaron, tal vez te han humillado toda la vida. Se ha preguntado: ¿qué maldad he cometido? ¿Qué he hecho para merecer lo que me está ocurriendo? El pecado de tus padres o el pecado tuyo te tiene en esta desgracia, en esta tragedia. Cuando no encontramos una explicación satisfactoria, entonces, como Silva y Villalba, y en este caso el señor Silva, que fue el que compuso la canción, el otro es el acompañante, el guitarrista, y la segunda voz dice: yo compuse la canción porque llegué a Armero y vi la calavera de una niña, en la cabeza de una niña ahí en ese lodo, y me pregunté por qué seres tan inocentes tenían que morir en esta tragedia. Y pregúnteme lo que quiera, porque viví en Armero, viví antes, durante y después de la tragedia. Llegué a Armero en el 83, me fui en el 87, en el 88, perdón. Y sí, miles de niños, ancianos, jóvenes, familias enteras murieron. Y entonces, cuando no encontramos una respuesta en nosotros, y mire lo que hace la canción, si usted la escuchó bien, ¿quién tiene la culpa de la tragedia de Armero? ¿No la escuchó? ¿Quién la tiene? Dígalo tranquilamente. La escuchó bien. Dios tiene la culpa. Y dice él en su canción que lo que Dios hizo fue cerrar los ojos y voltear ¿qué? El rostro, y el volcán vino y acabó con nuestra hermosa población. Alguien tiene que ¿qué? Explicar por qué hay una tragedia en nuestra vida. Si usted va donde un espiritista, donde uno que lee el tarot, que lee las cartas, le dirá que es que sobre su vida hay una, ¿cómo es el lenguaje que hablan ellos? No, un destino, un sino trágico. No signo, sino sino trágico. Es decir, que usted en el momento que fue concebido por su papá y su mamá, más otras constelaciones que se unieron, determinaron que usted tenía que ser una mujer violada a los 5 años. ¡Qué horror! Que usted es borracho, usted tiene un vicio que no ha podido dejar y que es la tragedia de su vida, porque sobre usted hay unas fuerzas espirituales que confluyen. Estoy hablando de las explicaciones humanas a las tragedias propias de nosotros los hombres. Y le podría seguir enumerando explicaciones.
pecado, sino trágico, Dios cualquiera. ¿Y usted qué explicación tiene para lo que le ha ocurrido en su vida? Morirse tu mamá cuando no debía haberse muerto. ¿Aló? Se te murió tu mamá cuando no debía haberse muerto. ¿Y quedaste qué? Bautizada con la tragedia de ser una huérfana, un huérfano. Suicidarse, tu papá. Hay un joven en esta iglesia que yo admiro de manera extraordinaria también. En su familia hay un espíritu de suicidio, no lo puedo decir de otra manera. Su mamá se suicidó a los 2 meses de él haber nacido. Cogió la escopeta de la finca y se pegó un tiro. El hombre quedó desolado, era su primer hijo, se lo entregó a su hermana, se lo crió. Y el año pasado, hermanos, ya cuando él había formado otro hogar con otra señora, tuvo problemas con la señora, cogió la escopeta también, cogió un veneno de la finca aquí alrededor de Ibagué y se intoxicó, se envenenó. Y el muchacho tiene 18 años de edad. Y aquí está un hombre ciego de nacimiento, nunca ha visto la luz. Y para hacer real su tragedia, pide monedas para poder subsistir. Una de las tragedias que más ha sonado en Colombia en los últimos 2 años es la de una niña de Bogotá que se llama, que le desfiguró un novio que tuvo el rostro con ácido. Natalia, ¿ha escuchado? Natalia Ponce de León. Y me sorprendió qué día, cuando le hicieron la entrevista, cuando la ley Natalia Ponce, porque sacó una ley para aquellos que hacen semejantes barbaries contra las mujeres que sean condenados a no sé cuántos años. Dice ella, y cuando vi mi rostro así, después de haber pasado el impacto, tomé un avión y me fui para Nueva York a pasar mi tragedia. ¿Y sabe por qué le han dado tanto auge a esta niña? Porque es de una familia poderosa política y económicamente en el país. Si fuera Bertulfa Garavito de Collaima, nada se mencionaría. Y yo decía, ¿qué diferencia cuando a un rico le cae la desgracia cuando le cae a un pobre? Ella dice, para no sentirme mal y que todo el mundo me fui para Nueva York. La ventaja de los que hemos viajado a Nueva York es que allá hay tanta gente de tantas condiciones que usted pasa por el lado de ellos y nadie mira a nadie. Este hombre no tiene cómo paliar su situación. Y tal vez en sus tinieblas, en su oscuridad, peligrando su vida, porque una persona que no ha evacuado, que no ha sanado, que no ha curado sus tragedias, está en peligro potencial. ¿Aló? Niño violado que no ha sanado eso, es una persona potencialmente peligrosa para repetir la misma historia. ¿Aló? No, no está buscando. Es Dios, el vencedor, el que derrota la tragedia, el que llega a la vida del ciego. ¿Sabe por qué Dios te trajo en esta mañana acá? Por eso. Porque Él te está buscando para que puedas vencer tu tragedia, tu desgracia, tu derrota, tu dolor. Pasando por ahí, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y era un hombre público porque se sentaba público, digo en el sentido de que era un limonero que se sentaba a la puerta del templo donde todo el mundo iba todos los días allá y lo conocían.
¿Sabes qué me llama la atención de Jesús? Lo encontró. Alguien dice que Dios había dispuesto que este muchacho naciera ciego de nacimiento, fuera mendigo, se sentara en la puerta del templo, y aquí llega Jesús. El Padre Celestial había organizado todos los detalles para que el ciego y Jesús se encontraran. ¿Aló? En el tiempo, en el punto geográfico, en las circunstancias apropiadas, para que Él, Jesús, que derrota las tragedias, derrotara esta que tampoco le queda grande, porque Él es el Hijo de Dios. Note que el hombre tampoco le pide que lo sane. Dice que apenas lo vio y los discípulos hacen las preguntas, él da las respuestas. Entonces, versículo 5, dice Jesús: entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Este está ciego, este está en tinieblas, pero yo soy el vencedor de las tinieblas y estoy aquí en persona. En esta mañana Jesús está aquí. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde? ¿Dónde me dices tú? Está cerca de tu corazón, cerca de tu boca en esta mañana. Te ha traído el Señor para que entiendas que Él cuida de todo detalle de tu tragedia para glorificarse en ella. Y dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. El hombre fue obedientemente y regresó, ¿qué? Viendo. Por primera vez en su vida, el vencedor de la tragedia ha hecho el milagro de que este hombre, lo que antes no veía, que estaba limitado física y espiritualmente, se le abren los ojos y por primera vez contempla el color del agua, el color de la tierra, contempla todo lo que es alrededor de él. Y alguien ha dicho muy sabiamente que uno solamente valora una cosa cuando ¿qué? Cuando la ha perdido. Él no había perdido la vista, él había nacido ciego. Y le agrego este detalle a esta situación. Usted sabe que en el Antiguo Testamento hay cantidad de milagros. El hombre o los hombres que más hicieron milagros, Moisés y Eliseo. Ninguno de ellos, ni ningún otro profeta del Antiguo Testamento sanó un ciego. Usted ve en el Antiguo Testamento sanidades, ve resurrección de muertos, ve bocas de leones tapadas, usted ve cosas extraordinarias, hasta el sol se detiene un día en respuesta a la oración de Noé, pero nunca un ciego sanado. ¿Ya lo he notado? Y es curioso que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan 7 ciegos sanados por Jesús. ¿Sabe lo que significa el número 7 en la Biblia, cierto? Plenitud, lo completo, lo perfecto. Aquí está, porque sobre Jesús se había dicho en Isaías 61, que luego lo leyó en Lucas 4:17, dice que Él como Mesías, como enviado de Dios, como Hijo de Dios, una de las cosas que cumpliría sería traer vista a los ciegos. Ahí está. ¿Sabe cuándo encuentras respuesta a tu tragedia? ¿Cuándo encuentras respuesta a tu pena, a tu dolor? Cuando te encuentras con aquel que ha sido autorizado por Dios, que ha sido ungido por Dios para acabar con la ruina, con la miseria y con el dolor tuyo. Porque Él sí lo puede derrotar. Estoy recordando a un hombre medio conocido mío, medio amigo. Es adicto al alcohol, casi todos los fines de semana
lo van a traer de las cantinas o lo recogen o llega a la casa. Y una vez charlando con él me dijo, es que yo no tuve papá. La verdad sí tuve, me dice. Le digo, bueno, al fin que dice, no, es que, mire, pastor, tuve y no tuve. Mi papá era una persona de lo peor que ha existido en este mundo. Lo único que me acariciaba era con un látigo que tenía, con un perrero. Y uno dice, qué tragedia. Lo que un niño necesita es un papá que le dé afecto, claro, disciplina también, que le dé amor, que le dé afecto, que le dé lo que Dios ha puesto en cada papá, en cada hombre de verdad, afecto, crianza, buena crianza para sus hijos. Pero este hombre lo único que le daba era con un látigo. El pastor desde la mañana o a veces no importaba la hora, por cualquier cosa, cogía el perrero y me daba, y me daba, y me daba. Dice él, ¿entiende, pastor, porque yo soy un borracho? Y claro, el hombre quería a través de eso explicar su situación. Usted no necesita convertirse en un alcohólico para tratar de explicar. Déjese encontrar por Cristo Jesús. Aquel que es capaz de hacer lo que la ciencia, lo que la hechicería, el espiritismo, el vicio no ha podido hacer en tu vida, deja que Jesús lo haga. Y aquí viene otra cosa interesante. Mire el método de Jesús. Saliva y ¿qué? Llevar. Solo hay dos casos en las Escrituras. Marcos capítulo 7, capítulo 8 y aquí cuando hay un sordomudo y lo mismo con la saliva y en esta situación. Ánimo, párese en la puerta, hermano. Cierra esa puerta ahí. Escúcheme esto, hermanos. En esta cultura, en esta situación, donde no hay explicaciones científicas, la gente recurría para aliviar sus penas a lo que apareciera por ahí. Y la medicina precaria que existía, porque toda la vida han existido médicos de la antigüedad, recomendaba el uso de la saliva para curar tortícolis, hasta para curar de mordeduras de serpiente, porque decían los que sabían un poquito que la composición de la saliva tenía unos anticuerpos que podían defender al ser humano de ciertas enfermedades y ciertas dolencias. Así es que cuando el ciego siente lo que está ocurriendo en sus ojos, él dice, yo estoy frente a un médico porque no lo ve. Y está recibiendo, por decirlo así, el remedio de un médico de la época, por supuesto. Y yo decía, caramba, mire lo que el Señor hace. Se hace pasar delante de él porque es la primera vez que lo relaciona, es la primera vez que tiene contacto con él y apenas hay un pequeño intercambio de palabras. No sé si alcanzó a escuchar lo que le dijo a los discípulos, supongamos que sí. Y luego dice, Jesús, es menester que yo haga las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y escupió en tierra, hizo y le dijo, ve a lavarte. Yo digo, Señor, solo una orden, ve al estanque de Siloé a lavarte. ¿Cómo quieres que Dios sane tu tragedia? Y a veces Dios no puede hacer nada en nosotros, como lo vamos a ver más adelante, porque nosotros predisponemos las cosas. Y queremos que sea Dios el que se adapte a nosotros en medio de la tragedia. Cuando vino semejante tragedia, 23,000, 25,000 muertos,
Y yo estoy allí en medio con mi esposa y mi hijo David de 9 meses. Me amargué contra Dios, realmente tengo que confesarlo. Yo no entendí la muerte ni la entendía de esa manera. ¿Cómo de la noche a la mañana, en 5 minutos, una tragedia arrasa con una población? Y me frustró ver tanto dolor y tanta tragedia reunida en unas pocas personas que quedamos, 8,000 o 10,000 personas, algunos hablan de 12,000 sobrevivientes, pero no éramos más de 8,000. Y yo no entendía, por ejemplo, cómo la tesorera de la iglesia, juntamente con su mamá y su papá y su hermanito, mueren abrazados orando a Dios, porque un vecino me dijo: pastor, yo crucé por ahí y le dije: vámonos, que viene una tragedia. Y dijeron: no vamos a orar, y orando se les cayó la casa y los aplastó. Y yo decía: Dios, no, así no debe morir un hijo tuyo. Y me acuerdo de esto. Mira el método tan extraño, tan antihigiénico, diríamos hoy, tan, por favor, fuera de todo efecto estético. ¿Pero quieres sanarte? Tienes que adaptarte, someterte al proceso de Dios. Por ejemplo, y aquí empieza la aplicación porque ya me acabó el tiempo. Si has sido abusado, humillado, avergonzado, vejado por un familiar tuyo, ¿sabes lo que te dice el Señor? Ve y pídele perdón. Ah, no, olvídese. ¿Usted no entiende lo que me hicieron a mí cuando niño, cuando niña? Venga, ¿te quieres sanar? ¿Quieres realmente sanarte? Entonces deja que la saliva y el barro de Dios, lo que no tiene sentido, lo que aparentemente no va contigo. ¿Quién quiere que le escupan y le unten barro en el rostro? ¿Quién? Levante la mano. Nadie. Pero allí está Dios obrando. Hoy no te va a untar barro, no te estoy diciendo que tenemos el barro mágico, venga, se lo unto acá, no. Dios te va a pedir cosas como, por ejemplo, que vayas, después de que Dios haya sanado tu corazón, a pedirle perdón a esa persona que te ofendió, que te humilló, para que seas completamente. Y si no, seguirás siendo un borracho, una mujer amargada, una mujer frustrada, porque el enfermo está así. El amargado, el de la tragedia está amargado, está enfermo. Dios te va a pedir, por ejemplo, que restituyas a aquellas personas que tú mismo le has hecho daño. El Evangelio nos invita a restituir. ¿Se acuerda de Zaqueo? Le había tumbado a más de uno en los negocios, le había dado por la cabeza, hermano. Y llegó el Evangelio, llegó Jesús a su casa, y lo primero que dice Zaqueo es: a quien yo le he hecho daño, lo voy a devolver, ¿cuántas veces? Cuadruplicado. Hay que restaurar para sanarse. ¿Aló? Ahí está el método de Dios: saliva, barro y ve a lavarte. Pero Señor, yo no sé ver. ¿Cómo me mandas a un lugar peligroso? Imagina que el pozo tenía 7 metros de diámetro, 1 metro con 50 de profundo. ¿Se podía ahogar el cieguito? Ay, papá. Pero él dijo: no, yo voy. La metodología de Dios está disponible a ti y a mí si queremos salir de nuestra desgracia, de nuestra tragedia, y vestirnos de la gloria de Dios. Esta es la parte A de el Señor que vence la vergüenza, la tragedia, la pena. ¿Quiere escuchar la parte B? Póngase de pie. Yo lo voy a invitar a usted a este altar, mientras el músico me ayuda. Le voy a invitar a usted, amigo televidente,
que venga a la Catedral de Vida. Es lo que le compartimos una partecita del culto, pero aquí sigue Dios manifestándose. Quiero verlo en la Catedral de Vida, amigo televidente. Gracias por su sintonía. Dios me lo bendiga.